vamos a quedar en el 2, no se preocupen, de nuestro estudio de este libro. ¿Qué te parece si cierras tus ojitos, cierra tus ojos? Cierra tus ojos y dale gracias a Dios con tus propias palabras. Dile al Padre, como siempre lo hacemos cada martes: gracias, Señor, porque hasta aquí has estado tú conmigo. Amado Espíritu Santo, esto no es posible sin ti, Señor. No pudiéramos estar en esta silla, en este lugar, en esta iglesia, si no es por tu misericordia, Señor, si no es por tu gracia, por tu amor. Es por eso que antes de comenzar un tiempo de estudio, queremos agradecerte, Señor, porque nos cuidas, porque nos proteges, porque nos amas, porque estás al pendiente de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia, porque sé, Padre, los esfuerzos que invierten al estar aquí, Señor. Cansancio, recursos, ánimo incluso, Señor. Es por eso que en esta tarde pido a tu Santo Espíritu que traiga una renovación en nuestras fuerzas, en nuestros ánimos. Y aun si hubiese gente enferma, Señor, tócale, Padre, con tu Espíritu Santo. Y trae sanidad de lo alto a través de la exposición de tu palabra. Aquellos que vienen cansados, desanimados, con una mente nublada, Señor, por el afán, por miles de cosas que podemos estar atravesando, hoy te pido, Espíritu Santo, que tengas a bien visitarnos en esta noche, Padre, y ministrarnos con el poder de tu gloria, Señor. Inspira esta palabra, que no sea una palabra de hombre, Señor, sino sea una palabra que podamos entender, pero a la vez conocer tu corazón, Señor. Porque quisiéramos seguir orando, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí. Queremos encomendarnos al estudio de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Es hermoso llegar después de un día ajetreado y sentir paz, sentir su presencia. Vamos a comenzar, iglesia, con nuestro estudio de Apocalipsis. Y ya entramos al capítulo 2. La semana pasada o antepasadas estuvimos hablando, desmenuzando el capítulo 1. Y gracias a Dios hemos llegado al capítulo 2. Y el capítulo 2, el capítulo 3, son 7 cartas que Cristo dedica a 7 iglesias. Y hoy vamos a conocer el estado de la primera de ellas, su corazón. Pero sí quiero invitarte a que disfrutes de esta clase, pero que a la vez seas confrontado, porque hay mucha riqueza en estas palabras que vamos a estar estudiando. Insisto, esto no es una predicación, es una clase. Las predicaciones las tenemos los domingos, los martes tenemos estudio. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Aquí hay una imagen ilustrativa de lo que Jesús dice o habla a las iglesias. Y vemos mucha gente, vemos algunas personas sonriendo, vemos a una mujer que está sentada ahí en un trono. Todo eso tiene una simbología y en el desarrollo de estas clases lo vamos a conocer. Así que para dar inicio, iglesia, quiero comenzar diciéndote que el capítulo 2 y 3 no son simples cartas antiguas. Son la viva voz de Cristo examinando a su iglesia. Vamos a ver un análisis como si nuestro Señor Jesucristo fuese un doctor. Nos va a dar ese reporte de cómo se encuentra el corazón y la condición de la iglesia. Ahora, levántame la mano alguien, por favor, y recuérdeme quién escribió el libro de Apocalipsis. Humberto. Juan. Por lo tanto, es pertinente decir que no es Juan opinando. Aunque él la escribió, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios, fue Jesucristo mismo quien le dijo: escribe estas cosas que han de suceder. Ahora, hicimos un énfasis en las clases pasadas en que ya no es Jesús
el que vino a la crucifixión en un estado de cordero para hacer esa ofrenda. Ahora es un Cristo glorificado que viene en un estado de juez, viene como el león de la tribu de Judá a crear juicio a las naciones. Alguien recuérdeme, levánteme su mano por favor, ¿qué es la expresión? ¿Qué significa la expresión Cristo glorificado? Es lo que hemos estado viendo las 4 clases anteriores, o 3 clases. Tania. Jesús que viene ya en su plenitud, como en su majestad y gloria, no viene ya como hombre. Así es, lo acaba de mencionar. Es el estado puro de la deidad de Jesús. Insisto, ya no viene como abogado a compadecer. Ahora viene como juez a crear justicia. Ya no es el Cristo de la cruz que fue humillado. Ahora es el Cristo resucitado, el Dios de este siglo y de todos los siglos anteriores y venideros, el que ha existido por la eternidad, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que viene a poner orden al mundo. Y ese Cristo glorificado, dice la Escritura, camina en medio de los candeleros. ¿Recuerdan que estudiamos la simbología de qué es un candelero? ¿Quién me recuerda? Levánteme su mano. Tania. Los 7 candeleros están representando las 7 iglesias. Así es, y ahí está en pantalla. Cristo glorificado en esta expresión, cuando dice está caminando en medio de los candeleros, está diciendo que está caminando, que está andando, que está al pendiente de su pueblo, de su iglesia, con una sentencia importante: yo conozco tus obras. Fíjate qué importante es conocer esto. Ahora, para generalizar esta parte y entrar al tema de la primera de las cartas, tienes que saber algo bien importante. El mensaje a las 7 iglesias, y atención a esto por favor, es un espejo profético. Reitero esta palabra, y esto es importante que lo entiendas y que anotes conforme vamos hablando, porque luego me preguntan y se me olvida, ¿verdad? Este mensaje que Cristo le da a las 7 iglesias es un espejo profético de la historia, pero también es una radiografía del alma humana de todos los tiempos. ¿Por qué? Déjame explicar. ¿Quién me recuerda los géneros en el cual fue escrito Apocalipsis? Son 3. ¿Quién me lo recuerda? A ver, recuérdamelos por favor. Profecía es un libro profético. ¿Qué más? Es una carta, porque está dirigido a iglesias en particular que existían en el primer siglo. Y es un libro que tiene mucha literatura, ¿qué? Apocalíptica. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho simbolismo. Por ejemplo, acabamos de ver los candeleros. Muchos nos imaginábamos un candelero. ¿Saben qué es un candelero? ¿Qué es? A ver, dígamelo. Dígamelo en español, no en japonés. ¿Qué es un candelero? Sí, una luz. Pero aquí se está refiriendo a la iglesia. Ahora, es un espejo profético porque existen diferentes posiciones doctrinales, teológicas, las cuales, si las explico en este momento, te voy a confundir. Pero básicamente, para que entiendas el porqué de estas cartas, ¿qué dijimos que íbamos a hacer cuando viéramos citas en amarillo? A ver, alguien que la lea fuerte. ¿Escuchó allá atrás? No. A ver, habla ahora así como si te estuvieran regañando. Dale un pisotón ahí, Lupe, por favor. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y el juicio comienza con nosotros. Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Wow, ¿a poco no está impactante ese pasaje? El juicio comienza en la casa de Dios. Muchos dicen, cuando Cristo vuelva, nos vamos a liberar de problemas y ya no vamos a pagar renta y todos vamos a vivir felices. Pero la Escritura nos dice que el juicio va a comenzar con nosotros. Ahora, ¿qué les espera a los de allá afuera? Es importante estos detalles, iglesia, porque cuando entendemos que Cristo dedica estas cartas a estas 7 iglesias, o a las iglesias de nuestros tiempos,
Lejos de que Dios lo quiera hacer para calificar, o para aprobar, o para reprobar, o para tacharla de buena o mala, esto revela, insisto, una verdad teológica profunda del corazón de Dios. ¿Qué es lo que revela esto? ¿Qué es lo que revelan estas cartas? Número uno, que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestras obras, escudriña nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón. Déjame ser un poquito más preciso con esta expresión. Cuando tú y yo tomamos un micrófono, cuando tú y yo tomamos un instrumento, cuando tú y yo estamos cantando, cuando tú y yo estamos recibiendo gente, enseñando, dando clases, evangelizando, Cristo realmente sabe las intenciones del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque me voy a atrever a decir algo que puede sonar muy fuerte, pero en el 2026 nos hemos hecho especialistas en usar nuestros dones, profesionales en cómo ministrar, en cómo aparentar ser cristianos. Pero Cristo dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu mente, conozco tus pensamientos, conozco que cuando dices gloria a Dios, no lo estás diciendo para mi gloria, sino para que la gente vea qué tan bueno te crees en el altar. Eso está pesadísimo. Yo conozco tu mente y conozco las intenciones de tu corazón. Yo quiero ser el que mande aquí en esta iglesia. A mí ponme de líder, ponme de apóstol, de profeta. Ya no existen, pero ponme ahí. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones estamos sirviendo al Señor? Incluso con qué intenciones venimos a la iglesia. Amados, pregúntate, examina tu corazón. ¿Con qué intención vienen los domingos? No, es que si yo no vengo el domingo, el pastor seguramente me va a hablar el lunes. Como ya no quiero que me ande mandando mensajitos: hola, ¿cómo estás? Mejor voy, lo aguanto. Ya me estoy haciendo historias, ¿verdad? Ahora, dentro de esto también el Señor, dentro de estas cartas, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús alaba los esfuerzos, porque el Señor reconoce todo lo que implica servirle al Señor. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco podemos justificarnos al decir: no es fácil, no es sencillo y ya cumplí. Porque si algo el Señor detesta, si algo el Señor aborrece, es la tibieza de nuestro corazón, es la idolatría. Ahora yo tengo una pregunta: ¿qué es la idolatría? Levánteme su mano, levánteme su mano y participe. Señora Hilda, por favor. La adoración a imágenes hechas de diferentes materiales. Ok, Hilda dice: la adoración a imágenes hechas de diferentes materiales. ¿Qué más es la idolatría, Fifi? Amar a otros dioses. Amar a otros dioses. Pero sobre todo a dioses que tenemos en el corazón. Que pues, Dioses en el corazón. Amamos, pues podemos amar muchísimas cosas que toman el lugar. Ok, gracias, Fifi. Sandra y luego Ari. Poner otras cosas, otras personas en el lugar que le corresponde a Dios. Poner a otras personas en el lugar de Dios. Ari, bien fuerte, Ari, porque si hablando contigo no te escucho, Ari, gente. Todo lo que pones es una prioridad más alta que la que deseas en tu vida. Todo lo que ustedes conocen el concepto. La idolatría es tener a Jesús en tu corazón y compartirlo con alguien más. Compartir tu tiempo, compartir tu trabajo, o mejor dicho, para que sea más entendible, preferir tu tiempo, preferir tu trabajo, preferir tus hijos. Porque hoy no es solamente que la idolatría, con mucho respeto digo esto, veas a una persona hincada ante una imagen. La idolatría es cuando tú prefieres quedar bien con la gente, con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, antes de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Yo tengo una pregunta y nadie me conteste, por favor. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Piénsalo, analízalo, reflexiónalo. Esta enseñanza no es para llenarnos de conceptos teológicos.
Porque para eso hay universidades. Esta palabra es para que reflexionemos y entendamos que hay un Dios que conoce nuestras obras, nuestra mente. ¿En qué gira tu vida? ¿Cuál es la preocupación más grande? Porque hablando de idolatría, mucha gente idolatra maridos. ¿De verdad? Hace cara así como... O esposas, o hijos. Quisiera hablar mucho de esto, pero van a venir los próximos domingos estos temas, no te preocupes. Pero es importante entender que la idolatría distorsiona lo que es la esencia del amor. Porque si el amor, escuchen esto por favor muchachos, si el amor, supuesto amor, me está alejando a mí y a los otros de Cristo, no es amor, es idolatría. Yo lo he dicho abiertamente. Mi padre, cuando no había recibido a Cristo, mi padre en su corazón, me decía: te vas a ir a la iglesia y me vas a dejar aquí solo. Y me aventaba unas que me hacían hasta llorar. Mira, es que nadie me quiere, yo estoy aquí solo y tú te vas a la iglesia y no que Dios quiere que... Ok, papá, me quedaba con él. Y eso enfrió mi corazón y me alejé de la iglesia. Y estuve haciendo tontería y media fuera de la iglesia. Iglesia, hasta que rendí mi corazón al Señor y entendí que si yo amaba a mi papá, amaba a mi padre, realmente lo primero que tenía que hacer es honrar a Dios, porque el único que puede transformar los corazones es Dios. No eres tú, ni con tu tiempo, ni llevando a desayunar a la gente. Es el Espíritu Santo a través de su corazón, a través de crear una convicción. Fue cuando entendí y dije: ok, papá, si te vas a enojar o vas a llorar o te vas a molestar porque vaya a la iglesia, es tu decisión. Honra a Dios. La Biblia dice que cuando hay un corazón que honra a Dios, Dios le honra a él. Ese quizás es uno de los versos más poderosos que existen. Tú honras a Dios y Dios te honra. Pero nosotros no queremos soltar lo que más amamos. Pensamos que nosotros salvamos gente, no salvamos a nadie. Tú no moriste en una cruz, fue el Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender, iglesia. Ahora, vamos a entrar de lleno a las estructuras de las cartas, a estudiar las estructuras de las cartas. Pero hay una, la palabra es estructura para no confundirlos. Hay una forma literaria, hay una estructura de cómo se componen estas cartas. Estas 7 cartas prácticamente contienen lo mismo, es como los esqueletos. A ver, si yo te dijera, ¿quién sabe de construcción aquí? A ver, Jorge sabe de construcción. El amigo de Humberto, está bien feliz. Si construimos una casa, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? Fundamentos, cimientos. En español, para que nos entendamos. Y después de los cimientos, vas a tener que estructurar el esqueleto, por así decirlo. Y después vas a tener que poner las paredes. Y después vas a tener que poner el techo. Y después, si quieres construir, vas a repetir lo mismo prácticamente. Bueno, estas cartas se manejan de esta manera, de esta forma. Hay una estructura literaria, la forma de cómo se escribieron. Y lo primero que vamos a encontrar en estas cartas, y esto apréndanselo, esto es de tarea, porque lo voy a estar preguntando de aquí hasta que venga Cristo, ¿ok? Número 1, vamos a encontrar que cuando Cristo dirige la carta a las iglesias, Cristo comienza revelándose, una revelación cristológica. Y vamos a encontrar diferentes saludos. Esto dice, y ahí Cristo se revela: el que tiene las estrellas en sus manos. Y empieza Cristo a revelarse que no es Juan quien escribe, sino es Él mismo. Después de presentarse, de revelarse, ahí está la palabra apocaliptus en el griego, de darse a conocer. ¿Vale? Ok. Continúa, se revela en esta carta o en las cartas siguientes, y luego viene una evaluación. Esa es la estructura de la carta. Cristo se revela, aquí está el que tiene el mundo en sus manos. Estoy hablando por hablar, refiriéndose a Él.
Y luego viene una evaluación. Yo conozco tus obras. Conozco que haces esto, que haces aquello, que haces el otro. Después de revelarse, evaluarse, viene una corrección. Como yo conozco tus obras, mira la misericordia de Dios en acción. Arrepiéntete. Deja de hacer esto, deja de pecar, deja de. Entonces mira qué importante, se revela, evalúa, corrige, y en la corrección, cuando aplica, que es casi en 5 de 7 cartas, viene una advertencia de juicio. Por como no te portaste bien, esta es la consecuencia. Y trácatelas. Aplica el juicio. Fíjate, revelación, evaluación, corrección, la advertencia de juicio, pero también hace un llamado universal. El que tiene oído, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. Ahí está aplicando un llamado universal. Arrepiéntete, y si tienes oído, escucha. Aquí vamos a entender también esa expresión. Y termina siempre las cartas de esta manera, con una promesa escatológica. Alguien recuérdeme por favor qué es la escatología. Levánteme su mano. Humberto. La rama de los estudios finales. No tenga cuidado. Después del punto. Los estudios de los tiempos finales. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos entendiendo qué les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? A ver, ¿cuál es la pregunta, Cecia? No, todavía no. Todavía no. Preguntas, dudas, comentarios. Ya después ya no se les regresa el dinero. Mejor hablen ahora para... es que es gratis, ¿cierto? Y por los siglos de los siglos, muchachos. Ay, no vamos a hablar de dinero y decía amén, ¿verdad? De que pidamos ofrenda, los quiero ver así de animados. Iglesia, volvemos a esta estructura. Jesús les va a hablar a estas 7 iglesias. Primero se va a revelar, después las va a evaluar, después las va a corregir. Si aplica, les va a dar esa sentencia de juicio, pero también va a ser un llamado universal para que escuchen lo que Cristo está diciendo a las iglesias. Y después les dice: si ustedes se aplican y le echan ganas, les daré este regalo, esta dádiva, esta bendición. ¿Ok? No hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. Estamos aprendiendo, muchachos. ¿En qué año se escribió la carta de Apocalipsis? Del 94 al 96. ¿Quién la escribió rápidamente? La mano. Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol. ¿Cuál apóstol? Juan. Muy bien. ¿Se la saben, muchachos? El 95 antes de Cristo. Eso, entre el 94 al 96. ¿Cuál es el principal propósito de estudiar Apocalipsis? Alguien levánteme su mano. Esa es la base de todo. Si no, nos regresamos al inicio. ¿Cuál es el propósito principal de estudiar Apocalipsis, Tania? Revelar a Cristo glorificado. Ya no al Cristo que fue crucificado, sino ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Muy bien. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Ok, 7. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso. Ahora se va a poner interesantísimo. Personalmente es una de las cartas que más me gusta de estas 7 iglesias, porque muchos de nosotros nos vamos a identificar en este corazón. Mira, Éfeso es la iglesia ortodoxia sin pasión. Ortodoxia, pastor, ¿qué significa la palabra ortodoxia? Díganmelo ustedes. Está pegada al libro, estudiosa. Está pegada al ¿qué dijiste? A las escrituras. A las escrituras. ¿Qué es la palabra ortodoxia? Vamos al orto. ¿Te acuerdas de la palabra? Que tiene los pies, ¿qué?
¿Chuecos? ¿Te llevan al orto? Médico. Médico. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver la palabra orto? Corrección, niña, la que está pegada. La ortodoxia es cuando algo está alineado, cuando algo está correcto, cuando algo está firme, cuando algo está lineal. Si tú tienes los pies chuecos, acá como Chavo del 8, la ortodoxia. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Ok, entonces, Éfeso era la iglesia que hacía las cosas correctamente, pero sin pasión. Ahora, escucha por favor esto. Ve conmigo a la carta de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al verso 7. Mi Biblia se me olvidó en el carro. No, está bien, amor. Mejor más café. Por favor, sigue. Alguien léalo fuertemente. Pero fuerte, por favor. Capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Adelante, por favor. Fuerte, fuerte. Escuche. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perez, tu perseverancia. Perseverancia. Ok, correcto, perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la obra que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, sin embargo, si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿No se les hace como la piel chinita, muchachos? Ahora, vamos a entender todas estas expresiones, pero es importante que entiendas el contexto sociocultural de la iglesia que estaba ubicada en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes de lo que ahora es Turquía, del Asia Menor. ¿Por qué era importante? Porque se movía un comercio bárbaro. Pesca, venta, joyería. Había un sinfín de comercio. Una ciudad que todo el tiempo estaba en la compra y venta. Por supuesto, tenía una raíz política sumamente fuerte, porque era una ciudad que estaba muy apegada a Roma. Le rendían literalmente tributo a Roma. Pero también algo importante, que Éfeso como ciudad era una ciudad sumamente religiosa. Ahora, ¿religiosa en qué sentido? Porque aquí se encontraba, ¿ves la estatua que está en la pantalla? ¿Alguien ha escuchado la Diana Cazadora? Bueno, se encontraba en Éfeso, que ellos le conocían como el templo de Artemisa, que en ese entonces era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, ¿por qué era tan importante esto? ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque Artemisa era una diosa pagana que influía de una forma, voy a decirlo así, demoníaca en los habitantes y en la gente que visitaba la ciudad. ¿Por qué? Porque se creía que este templo, esta diosa, era capaz de hacer concebir. Era la diosa de la fertilidad. Se encomendaban a ella porque protegía la ciudad y a sus habitantes. Pero también, en sus creencias, era una diosa que prosperaba económicamente a quienes le rendían tributo. Entonces eso hacía de una ciudad, además de comercial, una ciudad atractiva para los turistas.
Oh, ve a la ciudad de Éfeso. Si no puedes tener bebés, ahí ve. La diosa Artemisa es la diosa de la fertilidad. Por eso la figura aquí, miren. No sé si se ve en su pecho. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en los pechitos? Una simbología de huevos. Simbolismo de fertilidad. Como en Pascua se recogen huevitos. Y de eso voy a hablar también. ¿Por qué las iglesias recogen huevos? ¿De dónde es su origen? Bueno, vamos entendiendo el contexto de Éfeso. Una ciudad con mucha lana, con mucho turismo, con una idolatría marcada en Artemisa, porque era una diosa fértil, una protectora y una mujer en sus creencias que prosperaba a la ciudad y a sus personas. Ahora, es importante esto, iglesia, porque entendiendo lo que la iglesia, Jesús le dice a la iglesia, ya entrando de lleno a la escritura, según lo que acabamos de leer en los primeros 7 versículos, la iglesia de Éfeso no era una iglesia a la cual le faltaba formación, tampoco era una iglesia a la que le faltaba espiritualidad. De hecho, detalles bien curiosos de esta iglesia: fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Hoy leía el capítulo 19, te lo encargo antes de dormir. Pablo va y evangeliza a una persona que vende joyería, y esa persona que vendía joyería literalmente les daba una la nota a los principales gobernantes. Y se preocupan los gobernantes porque dicen: mira, ya evangelizaron a uno de los que nos daba mucho dinero. ¿Quién es este señor? Comienza una pelea. Muchos de Éfeso se levantan y dicen: no, viva la diosa Artemisa, la diosa Diana. Pero Pablo no se detiene y sigue su labor evangelística. Se crea un conflicto, y te lo dejo ahí entre dudas para que sepas lo que sucedió. Pero está impactante la historia. Pablo fue el fundador. Ahora, no solamente fue Pablo alguien importante, sino que también, ¿qué crees? Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Dígame rápidamente, por favor. ¿Alguien? ¿Qué sabemos de Timoteo? Jesse. El hijo espiritual de Pablo. Un discípulo formado literalmente al lado de Pablo. No era cualquier persona que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Ahora, como era una iglesia, una ciudad ubicada en un punto comercial estratégico, hay datos en los estudios primitivos que dictan que Éfeso llegó a albergar más de 20,000 miembros. Ve nomás. Bueno, después vamos a hablar detalles de esos. ¿Qué más hay acerca de esta ciudad? Bueno, la escritura, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dedica una carta. La carta de los Efesios. Efesios, para que lo vayas relacionando. Pero además de eso, Pablo tenía un cuidado especial sobre esta iglesia, porque incluso les advertía de los falsos maestros. Y ahí están las citas para que las leas en casa, por favor. Lo que pretendo decirte con esto, iglesia, es que Éfeso era una iglesia bien instruida en la teología. No tenían a cualquier pelele. Tenían literalmente a doctores en teología. Imagínate que una iglesia es fundada por Pablo y su pastor es Timoteo. Es como si dijera: ¿sabes qué? Estamos jugando fútbol, está Cristiano Ronaldo en la cancha, sale y entra Messi. Digo, Cristiano Ronaldo es más que Messi. Si estoy siendo claro, muchachos. O sea, estás hablando de dos hombres sumamente usados por Dios para la expansión del evangelio. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Me preocupa que no haya dudas.
Preguntas, dudas, comentarios. Ay, me cambia la voz. Si le tomo 2 tragos, hace más. Preguntas, dudas, comentarios. Preguntas, familia, dudas, comentarios. Vamos entendiendo aquí. Estamos tranquilos. ¿Les da miedo Apocalipsis? ¿Verdad que no hay por qué temer? Todavía no. Ni más allá. Es que ustedes literalmente están interpretando Apocalipsis, que las bestias y que esto son simbolismos. Hay más miedo en el mundo que vivimos que en el libro que nos promete más esperanza de toda la escritura. Ok, entonces vamos bien, muchachos. Aquí está el contexto de Éfeso. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir entonces de Éfeso? Así brevemente. ¿Qué podemos decir? Era una iglesia bien fundada. Una iglesia bien fundada. ¿Qué más? Muy espiritual. ¿Qué más? Idólatra. La ciudad. Ahora, vamos a entrar directo a lo que Jesús le dice a la iglesia. La estructura literaria del mensaje. ¿Recuerdan cómo empezaba la estructura literaria? Se presentaba él. ¿Cuál de aquí? Se presentaba él. La revelación cristológica. Aquí está, ya no le puse un párrafo, pero vamos a empezar. ¿Se acuerdan cómo empezaba la estructura literaria? Cristológica. A ver. Revelación cristológica. Oh, wow, sí. Revelación cristológica. Versículo 1, rápido. Léanlo, por favor. Fuertemente. Yo lo leo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿En dónde vemos la revelación cristológica? ¿En dónde vemos la revelación de Cristo? Vanessa. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. Ahí está. Perfecto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene los 7 candeleros de oro. ¿Qué eran las estrellas y qué eran los candeleros? Recuérdenme. ¿Estrellas qué eran? ¿Qué eran candeleros? Las iglesias. No, las estrellas son los pastores de las iglesias. O cuando menciona, otro detalle importante, cuando menciona, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel en el griego es una palabra que nos lleva a nuestra transliteración en español como mensajero. Un pastor no es que sea un ángel que tenga alas, porque muchos se creen divinos, ridículos. No, un pastor es un mensajero de la palabra de Dios. Y les digo esto con conocimiento de causa, porque tú vas a internet, vas a YouTube y vas a ver a hombres que se presentan como estrellas divinas, que literalmente no quieren estar cerca de la iglesia o cerca de la gente para que su unción divina no se les vaya de su cuerpo. No, somos simples y sencillos mensajeros del evangelio. Tan, tan. Fonseca. El número 7 también tiene un significado muy importante porque es un propósito de Dios. El número 7 son propósitos de Dios terminados a la perfección. Así es, lo hablábamos la semana pasada. El 7 no significa literalmente un número en este caso, sino que habla, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. También lo mencionamos, la diestra no solo es la mano derecha, sino el poder activo de Dios sobre todo, sobre su creación. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está hablando de todas las iglesias, de todos los pastores. En otras palabras, y aquí está, mira, para que sea más claro, el que tiene en su mano a los mensajeros, en este caso a los pastores, y camina en medio de su pueblo, un cuidado soberano. ¿Qué significa esto? Que Cristo no es un espectador de la iglesia, sino que Él está presente y gobierna activamente en medio de ella. Escucha esto, por favor. Ejerciendo su autoridad como su verdadero Señor. Si nosotros como iglesia entendemos esto,
mucho va a afectar de manera positiva la forma en cómo servimos a Dios, la forma en cómo servimos a la iglesia, la forma, escucha esto, en cómo damos de nuestro tiempo, cómo damos de nuestra economía, cómo damos de nuestros recursos. Porque Dios, Jesús en este caso, se está presentando como la autoridad soberana de todas las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso que yo soy la autoridad de todas las iglesias. ¿Es lo que está diciendo? Amados, voy a decir una verdad que va a doler. No a mí, sino a muchos. Los pastores no somos dueños de las iglesias. No somos dueños de las iglesias. Somos siervos llamados a cuidar de la iglesia. Somos instrumentos en las manos de aquel, escucha esto por favor, que sí la posee, porque Él es el dueño total y absoluto de las iglesias, y quien la sostiene, quien la dirige y quien la edifica. Para muestra un montón la semana pasada, el muchacho lo platicó, Robert. Es que Dios me había puesto buscar un lugar, una iglesia, para donar juguetes y invitar a la gente a la comunidad. Y viene con nosotros. Dios tiene cuidado de su iglesia, Dios la dirige. Él es el dueño total y absoluto. Voy a decir una vez más esto: los pastores no son dueños de las ovejas. No. Hay un dueño y ese es Jesucristo. El que pagó la cruz, el pecado, y con su sangre preciosa nos compró a todos. Ese es el dueño de la obra. Obviamente se espera que haya una lealtad en una relación pastoral e iglesia. Claro que sí. No por eso el día de mañana te vas a ir a la iglesia de frente diciendo: pues como yo no soy dueño de nada, me voy para allá. Digo, hay quien lo hace, pero cuando se te están dando, como dice la escritura en el Salmo 23, pastos delicados en donde haces descansar mi alma, en donde la palabra de Dios está siendo expuesta, amados, seamos leales a la visión del Señor. Si estoy siendo claro con esto, no estoy diciendo que nadie se quede aquí por obligación. Amor, yo no estoy diciendo que se queden aquí por obligación, sino que entendamos que el Dios, dueño de todo y de todos, tiene un propósito en la iglesia que nos ha sembrado. Tiene un propósito grande. No porque no te hayan saludado en la puerta significa que esa es causa de que te tengas que ir de la congregación. Eso demuestra simple y sencillamente inmadurez. Aquí está escrito lo que Jesucristo le dice a la iglesia: yo soy el dueño. Se está presentando y luego dice de esta manera. Después de presentarse, ¿qué sigue? ¿Una revelación qué? Una revelación divina. ¿Por qué? Porque el que conoce y escudriña nuestras mentes y nuestros corazones da el dictamen, el diagnóstico de cómo se encuentra la iglesia. Y primero, si te das cuenta en los primeros pasajes, Cristo exalta la condición de la iglesia. Mira, primero dice, lo voy a ir leyendo y vas conmigo escuchándolo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mira, ahí está en pantalla. Y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia intolerante a la maldad. Y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuánta necesidad hay de que este mensaje sea expuesto a todas esas personas que se creen más que el mismo apóstol Pablo y más que Jesucristo? Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Cristo le dice: los has probado. ¿De qué manera es que los has probado? No, a través de la escritura. Pablo le dice a las iglesias en el primer siglo que se estaban fundando: hay lobos rapaces vestidos de oveja, hay demonios que se visten de luz y se creen apóstoles.
Y Pablo dice, pues para que sepan, yo soy el último, como si fuera un abortivo. Yo ni quería ser llamado apóstol y Cristo me llamó. Y da una apología, una defensa de su llamado, demostrando el por qué es importante que hoy en día nosotros tengamos discernimiento espiritual. Si el día de mañana viene una persona en la puerta y dice, mira, yo soy predicador, déjame predicar en tu iglesia, hay gente que le va a abrir las puertas. No, es que yo predico aquí, allá y acullá. Oh, qué padre, qué bueno, vete. Y trae cualquier palabra, cualquier supuesta revelación. Tenemos que operar en el discernimiento espiritual. Carlos, Jesse, que son los que me ayudan a predicar, ellos saben que si yo no estuviera aquí y viniera otra persona y dijera lo opuesto, lo contrario a la Biblia, tienen el derecho diagonal, la obligación diagonal, la responsabilidad de cuidar a la iglesia. Que es muy difícil, primero Dios, y lo digo esto con mucho amor, a que un hereje se pare aquí. Amén. ¿Se escuchó eso? Porque hay que tener discernimiento espiritual, iglesia. Cuidado. Y esto es cuidado pastoral hacia su iglesia. No es que yo no quiera que haya invitados, claro que los hay, pero que estén alineados conforme a la palabra del Señor. No que vengan a hablar de que son superhéroes, supermanes, y que para eso mejor vemos una película de Marvel y nos vamos a entretener mejor. Pero aquí hay uno solo que recibe toda gloria y toda honra, y ese es el Señor Jesucristo, el que evalúa la iglesia. Tal, se acabó. Fonseca. Como historial, pastor, ¿cuántas veces no nos tocó que nos daban una lista de cómo teníamos que presentar a la persona que, como profeta, como estudiado, como doctorado, como todo eso, antes de que él entrara? Por favor, preséntame de esta manera. Sí. En una ocasión me tocó, ya se los he platicado, aquí se los cuento mejor. Sigamos, estamos en la palabra. Entonces, una iglesia que trabajaba ardua. La palabra, ahorita que viene a mi mente, la palabra trabajo, en esta traducción literal del griego al español, la palabra trabajo no es solamente lo que nosotros hacemos durante el día. Algunos trabajan en una área, en otra área. No se refiere solo a ese trabajo, sino se refiere también al servicio. Pero hay una atenuante en esta palabra: hasta quedarse sin fuerzas. Fíjate qué importante. No es que literalmente te arrastres en la iglesia sirviendo, no, sino que sepas que en la condición de tu corazón diste todo y en excelencia por servir a Cristo. Hay una diferencia, ¿cierto o no? Hacerlo en excelencia es lo que nos pide el Señor. No nos pide perfección, nos pide que tengamos el corazón correcto para servir en las áreas que Dios nos ha puesto. Voy a decirles esto con mucho respeto, sé que hay muchos de los líderes de la iglesia aquí, pero tus capacidades no te aprueban para estar en el liderazgo. Tu corazón sí. Yo no puedo ver tu corazón, pero quien te escogió sí. No es que el pastor se equivoque o no, eso es punto y aparte. Si hay una persona imperfecta en este lugar, soy yo. Te lo digo sin falsa humildad. Pero si Dios te ha llamado, es porque Él sabe el potencial que ha puesto en ti. Créetela, créetela. Vemos que esta iglesia, sigue conmigo, versículo 3. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia resistente al desánimo. Iglesia hoy en día, perdónenme, pero porque el sol no le pega directo a la iglesia nos queremos ir. Eso me desanima, me da frío. O calor. Y buscamos cualquier pretexto. Discúlpame. La iglesia no es perfecta. Pero hay un Dios que sí es perfecto, que está en la iglesia. Y quien está por causa de Dios en una iglesia, permanece, persevera. Quien está en una iglesia por causa de la gente, se va.
No lo digo yo, lo dice la Escritura, amados. La resistencia al desánimo. ¿Tú crees que no tenían problemas? ¿Dificultades? Timoteo se encontraba desanimado siendo el pastor. Y Pablo va directamente con Timoteo y dice: Timoteo, échale ganas. Sé que eres joven, pero Dios ha puesto en ti un llamado. Porque supuestamente Timoteo no llegaba ni a los 40 años. Y mucha gente hablaba mal de él por la supuesta inexperiencia. Hay que resistir al desánimo. Dice un dicho: en tiempos o en temporadas. Caray, son las 8. En temporadas de crisis, muchos se agarran a llorar. Pero los valientes, en temporadas de crisis, se ponen a vender pañuelos. ¿Se entiende la ilustración? ¿De cuáles eres tú? Porque vas a andar llorando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Vender pañuelos es ser parte de una solución. La iglesia no es perfecta, carece en estas áreas, en estas y en estas. O eres de los que critica o eres de los que suma. Mira, yo no sé hacer mucho, pero aquí están mis talentos, Señor. A lo mejor yo no sé predicar, pero sí puedo recibir a una persona. Yo no puedo cantar, y si canto se van a ir todos, pero a lo mejor puedo ayudar en el parking, en el ministerio de seguridad, en multimedia, en la pantalla, en el sonido, barrer. Tengo el puesto libre para líderes de limpieza. Quien lo quiera, habla conmigo directamente. Nadie dijo amén. ¿Te das cuenta? Amados, esta iglesia era una iglesia que aborrecía el mal. Los nicolaitas, que era una doctrina que promovía la inmoralidad y la idolatría. Sigue conmigo en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu propósito como iglesia, de su lugar, si no te has arrepentido. Y dice: pero bien tienes esto, versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Y por qué el Señor aborrecía tanto esta doctrina? Bueno, la siguiente semana vamos a hablar. No voy a parar ahí, permítanme tantito, muchachos. La siguiente semana voy a traer una historia de donde supuestamente se originó esta falsa doctrina. Y si tú eres como yo lo sabía mucho tiempo antes, pero te vas a sorprender, porque hay una gran verdad a través de cómo se originó una doctrina como los nicolaitas. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Personas que promovían dentro de la iglesia la inmoralidad y la idolatría, y decían: no hay bronca, está bien. Ahora, como dato curioso, era gente con billullo, gente que no quería cambiar su estilo de vida. No, pero si Dios nos hizo amorosos a todos, ¿qué de malo tiene la inmoralidad? Una vez salvo, siempre salvo, dicen por ahí. Y la idolatría, no, está bien que vengamos a la iglesia, no pasa nada, pero también Artemisa merece nuestras ofrendas. También Artemisa merece que la veneremos. Traducción: puedo leer el horóscopo, puedo consultar las cartas, que me lean las manos, me pongo para que no me hagan ojo de pescado, no sé cómo se llama esto. Sí, que tenemos tantas ideas absurdas. Ahora, para ir cerrando, iglesia, escucha esto. Éfeso, por supuesto que lo vamos a dejar a la mitad, no creen que vamos a terminar todo. Éfeso era una iglesia doctrinalmente pura, porque se predicaba la verdad, no se predicaban herejías. De hecho, resistían a los herejes. Pero también era una iglesia que éticamente se manejaba con solidez. Tenían un sistema, tenían una estructura, un liderazgo, una manera de cómo operar. También era una iglesia
bien chambeadora, bien trabajadora. Además de que muchos de ellos operaban en las áreas comerciales, trabajaban para la ciudad, en la iglesia servían y le metían todas las ganas del mundo. Fíjate qué curioso, porque la escritura dice que Dios tenía algo contra ellos. ¿Qué tenía el Señor contra ellos? No. Eso, o sea, Habían dejado su primer amor. otra vez, Andrea. Habían dejado su primer amor. Ahí está. El Cristo glorificado, el que conoce nuestras mentes, nuestros corazones y las intenciones que hay en nuestro ser. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y muchos de nosotros nos hemos sentido en esta expresión. A ver, levante su mano, ¿quién se ha sentido así? Honestamente, yo estoy levantando mi mano. Y quien no levante la mano debe de estar en un fuego, ganando almas, y cada semana traes 5 o 6 personas. Eres una persona que sirve todo el tiempo, que has vendido tu casa por amor de Cristo. ¿Quién ha estado en esa necesidad del primer amor, de volver al primer amor? Levánteme su mano, por favor, quiero ver quién. Ok, hay uno que otro ángel por aquí. Ahora, estamos cerrando esto, ¿no? Y son las preguntas para discusión el día de hoy. Si te das cuenta, esta iglesia no perdió la doctrina, no abandonó el servicio, pero dice la escritura que sí, dejaron el primer amor. Ahora quiero que reflexiones conmigo estas 3 preguntas. Si la iglesia de Éfeso, y analiza conmigo, hagamos reflexión teológica. Si la iglesia de Éfeso conservaba la doctrina correcta y un servicio activo, pregunta iglesia, ¿cómo una iglesia puede perder su primer amor? Si se predicaba la verdad, si había un servicio activo. Yo te puedo decir que muchos de nosotros en nuestra congregación se sienten así. Y no porque haya un mal sistema, y con humildad digo esto, o un mal liderazgo, pero hay algo allí. Antes de darles la palabra, ¿a qué amor se refiere el Señor? ¿Han perdido su primer amor a quién? ¿A Dios? Porque hay mucha gente que ama a Dios, pero aborrece a sus hermanos de la iglesia. Ni saludan, no felicitan a su pastor en el cumpleaños. ¿Tiene sentido, muchachos? A Dios, a la iglesia, a los hermanos, o incluso a los inconversos. ¿De qué amor se está refiriendo? Porque nosotros generalizamos. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué señales prácticas mostrarían, atención a esto, que una iglesia o un creyente ha comenzado a abandonar su primer amor, aunque siga haciendo cosas correctas? Porque a otra iglesia dice, tienes nombre de que vives, pero estás morido, muerto. Ok, ¿quién tiene alguna opinión? Brevemente, por favor, no se me vayan a leer un testamento. Ricardo. Les pasó como los religiosos con Cristo. El problema de Cristo que tenían con ellos era que habían perdido la gracia y la misericordia de Dios hacia los demás. Eran muy atacantes en la corrección, Okay. donde en realidad pues no demostraban el amor que Dios tenía por todas las almas. Ok. ¿Quién complementa el comentario de Ricardo? Albert. Al perder el enfoque hacia Dios y entrar en doctrinas, ¿no? Más que nada, y entrar en idolatrías. Ok, buena respuesta. Vale. La ingratitud. ¿La gratitud? La ingratitud. Excelente respuesta también. A ver, amados, ¿cómo, si estamos haciendo el servicio activo y predicando la verdad, cómo podemos perder el primer amor? Tania. Yo pienso que una iglesia, aunque esté muy bien equipada y que toda la gente esté instruida de lo que se va a enseñar ahí, cuando dejas entrar a personas que están infectando a la comunidad, como esas personas que promovían la inmoralidad
Los nicolaitas. Sí, y que querían, estando dentro de la iglesia, hacerle creer a los demás que la idolatría y todas estas cosas que están en contra de Dios estaban bien o que eran normales. Entonces, aunque esté trabajando bien el sistema, de alguna manera se está infectando la iglesia. Ok. ¿Escucharon lo que dijo Tania? O sea, hay gente que entra a las iglesias e infectan a las iglesias. ¿Será eso cierto? Sí. Pero allí Dios los halaga por haber hecho eso, porque o sea, estaban haciendo ese trabajo bien, más primero. No, Dice, aborrecen a los nicolaitas. Sí, pues ahí sabes que no los aceptas y los avientas para afuera. Pero yo imagino que de repente una corrección muy pesada puede desviar a un creyente que está madurando y creciendo en el Señor. Ahora, ojo a esos dos comentarios. ¿Esta carta va dirigida a quién? ¿Están seguros? ¿Están seguros que a la iglesia de Éfeso? Si le dijera que están equivocados. Lee el versículo 1, Cecia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia. Ahí está. ¿A quién? ¿A quién? Al pastor. El pastor predicaba y decía, no se junten con los nicolaitas, esos inmorales, pecadores, gente que te va a arrastrar al mundo. Y ahí va la iglesia, que me cae bien. Y terminaban ensuciando y dañando su corazón. Si te das cuenta, eso es hacer exégesis teológica, entender el inicio y el fin de un pasaje. Pero estamos tratando de resolver esta enigma. Nos queda, ¿qué hora es? Nos queda un minuto. ¿Cómo una iglesia pierde su primer amor si sirve, si predican, si tienen discernimiento, si hacen las cosas bien? Sandra. ¿No eran como los sepulcros blanqueados, decía Jesús? ¿Los sepulcros blanqueados? Que por fuera estaban, que se veía todo muy bonito y que todo hacía muy bien, todo, pero por dentro su corazón estaba en otra parte. Bueno, aquí Jesús alaba sus acciones, su pasión, su doctrina. No aplica en este caso, porque se dan cuenta las acciones que Jesús alaba de la iglesia, de lo bueno que decía. Tienen un trabajo arduo, su paciencia, bla, 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 aborrecen el mal. Entonces, debe de haber algo más. Fidelia. Y luego, Aarón. Yo creo que el primer amor, cuando tú te conviertes a Jesús, es la cosa más hermosa. Lo buscas en todo tiempo, hablas de Él en todo tiempo, lees su palabra, estás con Jesús, Jesús, Jesús. Te vas desviando precisamente en servir a la iglesia y comienzas a servir, a hacer esto, a hacer el otro, a hacer aquello. Ya no tienes tiempo para acercarte tanto a lo que hacías antes, que siempre tu adoración era para el Señor. Okay. Y pierdes el enfoque. Ok, se pierde el enfoque, gracias. Aarón, y no sé si haya alguien más, después Humberto y Tani, con esos documentos cerramos el día de hoy. Aarón. Voy a dar por ejemplo, cuando uno llega a la iglesia y hace lo mismo, se llega, si los que están sirviendo, los que están acomodando los proyectores, están acomodando los micrófonos, llega un momento que lo hacen por el amor a Dios, porque aman lo que están haciendo, pero se vuelve una rutina, una costumbre. Entonces llega un momento que lo hacen casi como automáticamente sin sentir lo que están haciendo. Okay. Entonces se hace monótono, rutinario. Ok. Humberto, no como lo sabes, Humberto. Échale, Humberto. Pero me pareció un poco así como, a pesar de que todo lo hace en la rutina correcta y todo, su persona, en su vida diaria no revela el espíritu. Para que te atrás. Que a pesar de la rutina correcta, pues de la iglesia, todo está correcto de manera apropiada, lo que sea, su persona en sí la vida diaria no revela el fruto del espíritu. Ok, muy buen punto también. Y Tania. Aquí en la Biblia que yo tengo me dan las notas en cada capítulo. ¿Qué Biblia tienes? Para saber cuál es. Como la revelación. Ah, ok. ¿Pero cuál es? Esa Biblia versión Reina Valera, Biblia que
No, ya. Dice que la crítica de Dios es que su amor por Cristo no era ya ferviente y que la instrucción era que obraran como lo hacían al principio. ¿Qué? Y con eso iban a tener la promesa del árbol de la vida. Ok. Siguen las respuestas amplias, ¿no? No hay un detalle que, o ustedes ya se convencieron por qué se pierde el primer amor. Bueno, la siguiente semana vamos a descubrir por qué se pierde el primer amor. Pero iglesia, no quiero echarle más crema a los tacos, como dice el dicho, ¿no? Pero te vas a sorprender del por qué muchas veces nuestro corazón, a pesar de que servimos, venimos a la iglesia, ese primer amor, esa chispa, se va apagando. Y por supuesto, no es que Dios se equivoque, no es que Dios falle, incluso no es que la iglesia esté mal, o el pastor, o lo que se enseña, sino hay algo allí que hace que la pasión, el amor que tenemos por Dios, no se mantenga igual. Y así como una lámpara que la lumbre va apagando, ¿se han visto cómo se va apagando una lumbre? Se va haciendo chiquita, así nuestro amor por Dios, o amor por la iglesia, o amor por la gente. Pero la siguiente semana vamos a terminar de hablar de este estudio.